New Horizons Radio. Saludos cordiales, les habla Lia Lockwer, su host del programa Congreso Acechado. Hoy ya estamos de vuelta, estuvimos un tiempo de vacaciones, pero vamos a empezar el programa nuevamente. Me encuentro aquí hoy con mi querido profesor Rafael Oviedo de Historia, específicamente de la materia República Dominicana hoy en día. Bienvenidos, profe. Buenos días. Me place sobremanera acompañarte, Lía, en tu regreso a tu programa. Muchas gracias, profe. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que ha tenido bastante foco de atención en las últimas semanas y es el tema de la Operación Falcón. En las últimas semanas se han realizado más de 80 allanamientos y más de 10 millones de pesos fueron involucrados en operaciones ilícitas encabezadas por aproximadamente 21 implicados. La Operación Falcón es una operación llevada a cabo por el Ministerio Público con el propósito de ponerle fin a una estructura de crimen organizado formado por un grupo de personas que presuntamente manejan una inmensa red de narcotráfico. El proceso ha consistido en solicitarle a la Suprema Corte de Justicia la denominación o asignación de un juez especial que maneje el caso en contra de los legisladores involucrados. Aquí entra un tema muy importante sobre que se define como jurisdicción privilegiada. Profe, ¿qué usted nos puede decir un poco de la jurisdicción privilegiada y su opinión de cómo se maneja el sistema? Pues fíjate, la jurisdicción privilegiada está establecida en la Constitución Dominicana. Bien, es lo que permite que algunos funcionarios específicamente mencionados en la Constitución tengan la posibilidad de que sean juzgados en una situación especial, en una corte especial, en una jurisdicción especial. La finalidad de la jurisdicción privilegiada debería ser que el funcionario que se vea envuelto en algún tipo de inconvenientes con la ley pueda ser juzgado sin que esto atente contra el desempeño del cargo que ocupa. De entrada, entiendo que es buena la intención. Bueno, que esto pueda tergiversarse y utilizarse para otras cosas, bueno, eso es otro tema. Eso es otra historia. Pero en principio es positivo. Claro, porque se utiliza un personal que está muy bien especificado sobre las funciones de los funcionarios. También se puede utilizar la jurisdicción privilegiada para juzgar al presidente, vicepresidente, cualquier otra entidad del gobierno, especialmente las de muy alto poder. Exactamente. Bueno, continuamos. Para poder comentar y analizar más a fondo la Operación Falcón, tocaremos unos temas generales que nos ayudarán a entenderla mejor. En primer lugar, ¿quiénes son los cabecillas? No todos los implicados han sido nombrados por la prensa. Algunos continúan estando prófugos de la justicia. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el Ministerio Público, en su solicitud de medidas de coerción, señaló a los presuntos cabecillas de la banda dedicada al tráfico internacional de drogas. Los nombres que han definido el caso son Eric Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, quienes fingían de líder y organizador de todo el contrabando, respectivamente. Hablando de narcotráfico, en casos como este entra en juego la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, que esta misma regula la importación, la venta, la distribución y consumo de drogas narcóticas. Profe, ¿puede usted conectar algún acontecimiento pasado con este actual de la Operación Falcón? O sea que hay todo un historial. O sea, aquí las cosas se tratan no como operaciones, hasta ahora se habían tratado, sino como casos. Casos específicos que se identifican principalmente por el nombre del acusado, por el nombre del implicado. Recientemente, si nos quedamos en la época más reciente, tenemos el caso Quirino Ernesto Castillo, por ejemplo. ¿Ves cómo se denomina un caso? El caso Quirino Ernesto Castillo. Pero después de eso tenemos también el caso de Figueroa Agosto. Bien, son casos también cuya solución no responde a operaciones denominadas así,
porque no vienen establecidas como esta, que evidentemente está diseñada por la DEA. Bien, entonces hay la tradición en Estados Unidos de poner un nombre a esas operaciones. En este caso, Falcón. Bien, creo que la de El Chapo Guzmán en México se llamó Cisne Negro, me parece. Bien, o sea, son denominaciones que se le dan, pero claro que hemos tenido aquí casos muy sonados. Cada cierto tiempo pasa. Y aquí localmente en el país, ¿cuál es su opinión del manejo que se le ha dado a ese tipo de casos? Bueno, lo primero es que evidentemente los casos se destapan cuando hay una presión internacional sobre el tema. Generalmente la DEA es que maneja estas cuestiones en América Latina. ¿De acuerdo? Entonces, echa a andar unas operaciones, así como ella lo denomina. Entonces, en el momento preciso actúan. Bien. Y este gobierno también ha dejado a muchas personas sorprendidas, como en tan poco tiempo han llevado. ¿Cuántas operaciones ya? Ya van varias. Aquí Sí. está la de César el Abusador, comenzó por ahí. Operación Pulpo. Está implicado, exacto. Operación Coral, si no me equivoco, Exacto. llamé la otra. Pero Son diferentes. sí, son diferentes. Hay alguna persona que están implicados en ambos Exacto, casos. Exactamente. Pero algo que yo personalmente... Pero antes, y escúchame que te No, interrumpa, claro. debo decir que esto trasciende los gobiernos. Sí. O sea, tendríamos que decir que todos los gobiernos de alguna manera han estado implicados en el tiempo en el que transcurren Sí. esos hechos. O sea, no hay uno que se le pueda atribuir específicamente a alguna administración, porque sería como pecar de injustos Sí. aquí. O sea, es algo que trasciende los periodos gubernamentales y los presidentes. Claro. Y algo que podemos notar, por lo menos recientemente, es que los casos se quedan como en el intermedio. A medias. Sí, no se llega a una conclusión exacta. Aquí hay un tema importante, Sí. y es que cuando la DEA dirige la operación, que la dirige de manera directa o indirecta, pero está involucrada, entonces pide la extradición de los cabecillas, o sea, los personajes centrales de esas bandas de narcotraficantes. Entonces ellos tienen una forma diferente de tratar el tema, porque pueden negociar con estas personas las penas que se le van a aplicar a cambio de delaciones, de aporte de información, etcétera, etcétera. Entonces eso deja al país en una situación delicada, porque, por ejemplo, en el caso de como el de Quirino Ernesto Paulino Castillo, cumplió una pena en Estados Unidos y regresó normalmente, porque su pena implicaba que al regreso incluso tenía la devolución de algunos bienes, etcétera, una serie de prerrogativas Sí. que están por encima, digamos, de la ley dominicana por los acuerdos que hay entre Estados Unidos y República Dominicana para ese tipo de casos. Y ahí también entra una realidad triste, pero verdadera, de nuestro país, de cómo personas que están involucradas en narcotráfico, lavado de activos, otras acciones ilícitas, y consiguen un cargo fácilmente en el Congreso, como funcionario, como en cualquier servicio público, y eso le da inmediatamente una cierta inmunidad que ya, o sea, pueden seguir con su acto ilícito, teniendo todo su dinero, y nunca son apresados por sus hechos. Exactamente. Esto se llama impunidad. Sí. Bien. Es que no pagan por las penas no cumplen las penas que se le deben aplicar, porque nunca se le aplican, claro está. Exacto. O sea, tienen la forma de evadir la ley. Y en el Congreso se da algo interesante, y es que los congresistas, los diputados y senadores gozan del privilegio, una prerrogativa que es la inmunidad parlamentaria. Bien, esto les permite que mientras dure la legislatura no pueden ser apresados por ningún delito que cometan, salvo algunas excepciones, pero, o sea, de algún tipo de delito, por ejemplo, en el cual sean sorprendidos en flagrancia. Pero de lo contrario, no se puede. Entonces, de alguna manera esto se manipula, se maneja y se extiende esa cuestión de la inmunidad parlamentaria en base a negociaciones, clientelismo político, y al final
terminar las cosas pasando y quedándose, como tú dices, A a medias, medias. amparados en ese tipo de resquicio que tiene la ley. Así mismo. Bueno, con el segundo punto de Operación Falcón podemos hablar de algo que muchas personas no tienen claro, y es de qué es acusado el grupo. Las acusaciones van en base al liderazgo y el patrocinio de una estructura de criminalidad, de narcotráfico y lavado de dinero. Incluso hay personas implicadas en el caso que han utilizado a familiares y personas cercanas para crear empresas y comprar propiedades para utilizarlas como medio de transparentar el dinero producido a partir de las drogas. O sea, profe, hay personas que han creado farmacia o han utilizado farmacia, Entidades, dealers, sí. todo tipo de empresa para manejar el dinero por ahí y Lavado lavarlo. se llama, exacto, Eso, lavado. Operación de lavado. Sí. Otro punto que podemos tocar es qué ha decomisado el Ministerio Público hasta ahora. Millones de dólares distribuidos entre efectivo, prendas, vehículos y bienes en sentido general han sido ocupados por el Ministerio Público. Durante los cientos de allanamientos hechos se ocuparon pistolas, cargadores, balas, miras de armas, rifles, escopetas y cartuchos, también radios comunicadores, binoculares, micrófonos, celulares, carteras con distintos documentos. En lo que respecta a dinero en efectivo, ocuparon unos 3 millones de dólares aproximadamente, mientras que vehículos entre carros, jipetas, motocicletas, etcétera, han sido ocupados también por el Ministerio Público. La inmunidad parlamentaria, que tiene que ver con que para apresar al legislador tiene que contarse con la autorización de la Cámara. En principio, la intención de esto es que nadie se valga de recursos políticos, estrategias, etcétera, para impedir que el legislador juegue su papel, bien, de su rol legislativo. Y que en un momento determinado no pueda, por ejemplo, algún partido político acusar a un legislador de algo, que haya que suspenderlo o que lo apresen y que él no pueda cumplir su función, y, o sea, su función de legislar, las funciones que tiene el legislador. Pero, como te dije antes, la cuestión se manipula. Entonces, en este caso, hay un legislador incluido. Sí. Ellos también tienen la posibilidad de renunciar a esa prerrogativa que tienen, y algunos lo hacen por el interés de que se juzgue bueno, son, al fin y al cabo, son componendas políticas que se dan cuando hay políticos, como tú dices, involucrados en el tema. Claro. Ahí entra el clientelismo político, claramente. Yo creo que podemos coincidir que la persona, la cara, la identidad pueden cambiar en casos como este, pero es como que la historia se repite. Se repite. Es el mismo tema básicamente siempre, con algunos cambios sencillos. Pero sí, hay algo un poco idealista, pero de parte de la comunidad dominicana que realmente le interesan este tipo de temas y le interesa que personas paguen por sus crímenes, es que algún día, por lo menos uno de los casos, se pueda resolver de la manera esperada y ya se crea un precedente para los próximos. Que se utilicen ya la base de leyes que tenemos, como la de narcotráfico, lavado de activos, la de extinción de dominio, que se está incluso revisando ahora en el Congreso, que se utilicen y se cree un precedente, una estructura fija para que se puedan llevar a cabo y resolver efectivamente este tipo de casos. Así es. Hay una vía para esto, que es el empoderamiento del pueblo y la presión. Sí. Desde las calles, desde las instituciones, desde las diferentes instancias. Bien, poner la presión necesaria para que los administradores del Estado, es decir, el gobierno, tenga que accionar para que estas cuestiones fluyan. Y el primer paso es, o sea, brindándole la información correcta, porque también tenemos el tema de la noticia falsa. Y principalmente, falso positivo, se dice. Exacto. Sí, un caso como este, que no tenemos mucha información porque se ha ido desarrollando en
las últimas semanas, pero ojalá y podamos ver diferentes Exacto. resultados Sí. y que tal vez con se pueda también resolver lo pasado de Exacto. pulpo y coral y todo lo demás. Dije falso positivo, pero también noticias, así Sí. como tú dices, falseadas, que Sí. es otra cosa. Claro. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Espero a todos los oyentes que hayan disfrutado de este programa y nos vemos en el próximo de Congreso Acechado.